Jesús dice, en el juicio de las naciones, le dijo a los de la derecha y a los de la izquierda. A los de la derecha le dijo: tuve hambre y me diste de comer. O sea que los de la derecha vieron una persona con hambre, y en esa persona con hambre escucharon la voz. ¿Cómo estás entendiendo? Estuve desnudo y me vestiste. Y ellos dijeron: ¿cuándo hicimos eso? Por cuando se lo hiciste a uno de estos más. No lo escuché. ¿A uno de estos quedó? Entonces la voz de Dios le habló a personas por medio de gente que era más pequeño. Cuando Dios te hable, no cuestiones el vaso. Levante la mano de los solteros. ¿Sabe qué dice Ana? Los casados. No, ya está ahí, está ahí. Y él está al lado ahí. Controla tu loca, lo necesitamos. Era justo ya. Era justo ya que controlara tu loca. Bien. Hoy yo quiero hablar acerca del río del Espíritu. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 47. Dice: después me hizo volver a la entrada del templo, y aquí brotaban agua debajo del umbral del templo, hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente. ¿A dónde daba la fachada? ¿De dónde vinieron los reyes a ver a Jesús? Del oriente. Y las aguas descendían debajo del lado derecho del templo, al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da ¿a dónde? Al oriente. Y he aquí que las aguas fluían del lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. ¿Dónde estaba el agua? Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta ¿dónde? La cintura. Y midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía ¿qué? Vadear, porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Y cuando volví, he aquí, en las orillas del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá. Yo quiero hablar acerca del río de Dios. ¿Te quiero hablar hoy? El río de Dios. En la Biblia es un libro con mucha espiritualidad. ¿Mucha qué? Pero al ser un libro tan espiritual y tan elevado, a partir de la reforma protestante de Martín Lutero, todos tuvieron acceso a la Biblia. Ese acceso a la Biblia abrió un abanico que el mundo no conocía. Y fue que cada quien leía el libro y lo interpretaba desde su realidad. ¿Dónde interpretaba? Entonces, fueron surgiendo muchas interpretaciones del libro y muchos modelos distintos de espiritualidad
que iban cambiando de un lado a otro. De tal forma que se fueron creando murallas, muros alrededor de la Biblia. Esos muros fueron construidos por muchos años para que las personas no tuvieran que ir a la Biblia, sino simplemente montarse en los muros. Esos muros se conocen como doctrinas. ¿Cómo se llaman? Doctrinas, que son enseñanzas que se extraen de la Biblia. De ese libro sagrado han salido doctrinas, han salido dogmas, han salido confesiones denominacionales. Es mucho lo que ha emanado de la Biblia. De la Biblia han salido genios y de la Biblia han salido grandes asesinos, inspirados en el mismo libro. Llegó un momento cuando el dogma se adueñó tanto de la vida humana que el ser humano se acorraló. ¿El ser humano cómo? Y volvió a pasar lo que le pasó en los tiempos de Jesús. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes han quebrantado la ley de Dios y la han sometido a una palabra llamada tradición. ¿Cómo se llama? Entonces, las tradiciones pasaron a jugar un papel importante en la espiritualidad. ¿Qué pasaron a jugar? La espiritualidad. Entonces, por ejemplo, las tradiciones judaicas, ellos le llaman la Torah oral. ¿Cómo se llama? Imagínese usted. Fueron tan fuertes las tradiciones que llegaron a tener un carácter divino. ¿Carácter cómo? Y se explicaba, y se explica aún en algunos círculos, que la Torah oral es la revelación de la Torah escrita. ¿Qué es la Torah oral? Entonces, está diciendo que la Torah oral está por encima de lo que ya está escrito. Eso da por sentado que la interpretación está por encima del libro. El ser humano ha colocado la interpretación ¿cómo? ¿Por dónde? Entonces, ese juego interpretativo, cada quien lo marcó a su conveniencia. Ya todo el que quería acercarse a Dios tenía una pared. ¿Una qué? Y esa pared se llama la interpretación. Cualquier experiencia que cualquier ser humano tuviera con Dios tenía que ser filtrada por algo llamado interpretación. ¿Cómo se llama eso? Ya conmigo, todas las experiencias humanas pasaron a ser filtradas. ¿Por qué? Por la interpretación. Entonces los que interpretaban las experiencias decidían qué era de Dios y qué no era de Dios. Entonces ya el pueblo pasó a un segundo plano, porque ahora las experiencias tenían que ser filtradas por los líderes que dominaban la interpretación. Entonces el pueblo conoció a Dios, no al Dios del principio. Conoció al Dios que los intérpretes habían construido. ¿A quién conoció? Vamos aquí, ¿a quién conoció? Vamos de nuevo, ¿a quiénes conocieron? Al Dios que los intérpretes. Entonces, hay un Dios construido por los intérpretes. ¿Un Dios construido por quién? Si mañana Dios te levantas y Dios te da una revelación y los intérpretes de este mundo deciden que esa revelación no es de Dios, aunque esa revelación sea de Dios, pasa a no ser de Dios, porque los intérpretes decidieron. ¿Cómo están entendiendo? Entonces ahora, por ejemplo, todo lo que va a llegar a la tierra para ser divino tiene que pasar por el filtro de los intérpretes. ¿Cuántos me están entendiendo? Un intérprete decide qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Quiénes lo deciden? Vamos de nuevo. ¿Quiénes lo deciden? Los intérpretes. Alguien se convirtió, va a una iglesia, empieza a tener sueño. Dios lo llama, empieza un ministerio, no conoce la palabra de Dios,
no sabe nada de Dios y empieza a interpretar a Dios desde su ignorancia. ¿De dónde lo interpreta? Entonces empieza a construir leyes. En el año 1901 en Topeka, Kansas, se levantó un líder de un movimiento espiritual. ¿Movimiento cómo? Era buena la espiritualidad, pero estaba montado en un barco llamado ignorancia. ¿Cómo el barco? ¿Cómo se llama el barco? Vamos aquí. Diga, espiritualidad genuina, barco de ignorancia. De tal forma que él empieza y dice, vamos a tener que alabar a Dios como en el libro de los Hechos. Eso era bueno. Volver a mover bíblico. Pero en una ocasión su hija se le enfermó y decidió no llevarla al médico porque Dios la iba a sanar. La niña partió de este mundo. Porque él estaba buscando la espiritualidad, pero de un barco llamado ignorancia. Y el enemigo nos esclaviza en todas las áreas que nosotros somos esclavos. La espiritualidad y la ignorancia no van de la mano. Entonces, ¿qué sucede? El movimiento carismático empezó a crear leyes, normas. La mujer no puede poner pantalón, la mujer no puede ponerse un desguisado, la mujer no puede ponerse arete, el hombre tiene que hacer esto y aquello. Nada de eso está en la palabra de Dios. Pero los intérpretes ya decidieron lo que Dios valida. ¿Qué decidieron los intérpretes? Vamos de nuevo. ¿Qué decidieron los intérpretes? Entonces, si alguien Dios lo levanta en una iglesia con el don profético y no pasa por el filtro de los intérpretes de esa iglesia, ellos van a luchar mientras vida tengan hasta aplastar a esa persona, aunque tenga el don de Dios. Simplemente porque su don no encaja con lo que los intérpretes han hecho. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces el trabajo nuestro ha sido un trabajo decisivo. Porque lo primero que estamos buscando antes de la conexión con Dios es destruir por completo el sistema de interpretación que tiene a la gente lejos de Dios. O sea, si nosotros no destruimos, alguien me diga, destructores. O sea, hay una barrera, hay una muralla como los muros de Berlín que están impidiendo que la gente tenga acceso a Dios. Porque esa barrera dice que para tener acceso a Dios hay que pertenecer al estándar de intérpretes. Pero lo que sucede es que quienes te van a interpretar a Dios, Dios nunca le ha hablado. ¿Cómo tú le preguntas a una persona cómo es la voz de Dios si en su voz él nunca la ha escuchado? ¿Alguien está aquí hoy? Un día se levantó el profeta Samuel, que es un niño, y oye que le dicen Samuel, Samuel, y se levanta y va donde Elí. ¿Tú me llamas? No, no soy yo. Se va de nuevo a acostar. Samuel, Samuel, va donde Elí. ¿Me llama? Dice, no, yo te llamo. Pero como ya Elí conocía la voz de quién, ¿que Elí conocía? Paso número 1 es aprender a conocer. ¿Qué cosa? Cuando Samuel vino de nuevo, le dijo, mira, cuando tú vuelves a escuchar la voz, tú vas a decir, Inemi. ¿Cómo vas a decir? Heme aquí. Inemi Adonai. Heme aquí, Señor. Hay millones de personas que hoy están apartadas en el mundo. Porque cuando fueron a consultar a alguien para decirle que escucharon una voz, el intérprete le dijo, usted nunca ha escuchado la voz de Dios ni la va a escuchar. Lo mató. Necesitamos más Elí que le enseñen al pueblo a escuchar la voz divina. Lo que pasa es que el día que el pueblo aprende a escuchar la voz de Dios, la manipulación se acabó. No, usted no me está entendiendo eso. Yo que digo, la manipulación se acaba cuando yo aprendo a escuchar la voz divina. ¿Cuándo se acaba la manipulación? Viene Samuel y viene la voz y le dice, Samuel. ¿Y cómo dice él? Heme aquí. ¿Cómo dijo? O sea, que el hombre que falló una vez pensando que la voz de Dios era la voz de Elí, ¿sabe qué pasó? Empezó a crecer. Y llegó un día
cuando Samuel sabía escuchar más la voz de Dios que el mismo Elí. Tú podrás tener errores al escuchar la voz divina, pero confía más en tu intuición que en la voz de los intérpretes que te quieren matar lo que lleva adentro. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está aquí hoy? Yo conmigo, los intérpretes estarán vivos hasta que el pueblo conozca la voz de Dios. Entonces el punto número 1, lo que necesitamos es aprender a conocer la voz de ¿quién? No lo escucho, diga que está a su lado. Aprende a escuchar la voz de Dios. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Quién quiere aprender a escuchar la voz de Dios hoy? Punto número 1, aprender a escuchar ¿qué? El punto número 2 es cómo aprender a escuchar ¿qué? Hebreos dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas. ¿Cómo Dios ha hablado? Algunos creen que cuando Dios le habla, los intérpretes dicen, cuando el Padre habla, su voz es de trueno. ¿Su voz cómo? Y me habló y me dijo. Porque los intérpretes, en vez de buscar que Dios le hable, lo que buscan es replicar las experiencias de otros. Yo subí a un monte y se me reveló el ángel Gabriel. No. Para ti no hay ángel Gabriel, porque Gabriel paga un territorio. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Alguien quiere aprender eso hoy? Dios habla de muchas formas. ¿Cómo Dios habla? Vamos aquí. ¿Cómo Dios habla? En Mateo capítulo 25 nos dice una forma de ella. Jesús dice, en el juicio de las naciones, le dijo a lo de la derecha y a lo de la izquierda. A lo de la derecha le dijo, tuve hambre y me diste de comer. O sea que lo de la derecha, vieron una persona con hambre, y en esa persona con hambre escucharon la voz. ¿Cómo están entendiendo? Estuve desnudo y me vestiste. Y ellos dijeron, ¿cuándo hicimos eso? Por cuando se lo hiciste a uno de estos más. No lo escuché. ¿A uno de estos qué? Entonces la voz de Dios le habló a personas por medio de gente que era más pequeño. Cuando Dios te hable, no cuestiones el vaso. Cuando Dios te hable, no preguntes si el vaso es el portero. El vaso es el que está en el parqueo. Porque a veces a los que tienen más ego, Dios le habla con la gente más insignificante. Usted no me entendió eso. El gran profeta era Balaam. ¿El profeta que a quién? Lo mandaron a buscar al palacio. Y cuando Dios lo quiso reprender, no le mandó a Elías, no le mandó a Jeremías, le mandó a alguien que tenía más visión que él, que era una asna. Cuando el profeta pierde la visión, hasta los animales perciben más que él. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está aquí hoy? Entonces cuando Dios te hable, aprende a no cuestionar ¿qué cosa? El vaso, el medio. Porque Dios te va a hablar de la forma que tú menos lo esperas. ¿Cómo te va a hablar? ¿Cómo te va a hablar? Entonces hay gente, a veces usted se ha llamado al altar, y los que tienen cadenas, los que tienen ¿qué? Pasan y dicen, yo necesito la voz de Dios. Porque ellos creen que la voz de Dios está limitada a un líder. No. Tú aprendiste a escuchar la voz de líderes que conocen tus emociones. Y el que conoce tus emociones te domina por medio de ellas. Entonces nosotros estamos aprendiendo a conocer a un Dios no emocional. ¿Un Dios cómo? Sadrach, Mesach y Abednego vinieron y el rey le dice, o me adoran o van para el pozo.
Ellos le dicen, nosotros sabemos que Dios nos puede librar. Lo sabemos. Pero si Dios no nos libra, tampoco nos vamos a doblar. Son gente con convicción. ¿Gente cómo? Son personas que Dios no le tiene que decir, mira, mañana viene una tormenta. Porque Dios sabe que si viene la tormenta, ellos no se van a doblar. ¿Alguien está aquí hoy? Yo que digo, gente con convicción. Sadrach, Mesach y Abednego están frente al rey en una guerra. Y el rey le dice, o se postran y me adoran, o lo echo al pozo, al horno de fuego. Dios le habló a ellos. Porque a la gente con convicción Dios no le habla todos los días. Cuando usted vaya a su casa, usted siempre va a saber que al que el más usted tiene que hablarle de sus hijos son los hijos más malcriados. Hay hijos que son tan obedientes que usted le humilla y ellos saben que usted le está hablando. ¿Qué está aquí? Entonces la generación que conecta con Dios es aquella que aprende a percibir hasta el silencio de Dios. ¿Alguien está aquí hoy? Diga conmigo, yo quiero conocer tanto la voz de Dios que aprendo a interpretar su silencio. Porque casi siempre Dios te llama y te habla en... ¿Alguien ama el silencio aquí hoy? El silencio divino es difícil. Pero necesitamos aprender a escuchar ¿qué? Entonces, Dios habla de muchas formas. ¿Cómo Dios habla? Elías era un profeta que se metía en cuevas. Elías era un profeta de doble ánimo. Ageo era un campesino. ¿Era qué? Y Dios le hablaba. Jeremías era un llorón. A veces es válido llorar ante Dios. A veces es válido humanizarse delante de Dios. Cuando tú sientas desesperación por algo, no te hagas el fuerte. La Biblia dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú no conozcas un camino, no busques un profeta, acércate a Dios. La palabra profética más segura está en tu corazón y en tu alma. Porque hay una parte de Dios que tú la llevas adentro. Libro de Génesis dice la Biblia. Ya conmigo, punto número 3. La voz del interior. No lo escuché. ¿Cuál es el punto número 3? ¿Cuál es el punto número 3? Y yo siento que en esta iglesia Dios le está hablando a mucha gente desde su Alguien da gloria a Dios. Lo más maravilloso es cuando aprendemos a recibir la voz de Dios. En el libro de Génesis, esa Biblia, que Dios tomó polvo, ¿de dónde? ¿Dónde tomó polvo? Diga conmigo, tomó polvo. ¿De dónde? Y lo formó. Y entonces, ¿sabe qué hizo Dios? Hace conmigo. No, usted tiene su COVID, tranquilo. Relájese. Cuando estábamos en el Bronx, un día yo dije, soplen, y una hermana dijo, no, maestro, deme un minuto, y fue y se puso 3 máscaras más. Nosotros le pusimos a la hermana, tiene que estar escuchando, a la hermana conspiración. Eso es un apocalipsis. El que esa hermana agarraba, lo dejaba mirando nimita así. ¿Y qué cosa? La que más se protegió en la pandemia, la primera que le dio el COVID de la iglesia fue a ella. ¿Tú sabes lo que es? Dios, ¿qué hizo Dios con el vaso? Cuando tú soplas, lo que tú soplas viene de tu ¿dónde viene? Y lo que Dios te sopló, ¿sabes a dónde te lo puso? Lo que Dios te sopló salió de su. ¿Y sabes dónde lo deposito en tu vida? En tu interior. Ya conmigo, de interior a interior. ¿Dónde sopló Dios? Entonces, cuando hay una parte tuya, por eso que te dice que Dios, ya conmigo, Dios ha puesto eternidad en el interior del hombre, en el corazón del hombre.
O sea, todos nosotros tenemos una parte de Dios. ¿Sabe dónde? Adentro. Entonces, cuando tú sales en búsqueda de Dios, de su voz, es porque el sistema religioso te hizo entender que Dios está distante. Cuando tú quieras conocer a Dios o escuchar su voz, da un viaje, no a otra nación, da un viaje a tu interior. ¿Alguien da gloria a Dios? Cuando quiero conectar con Dios, debo dar un viaje. ¿Hacia dónde? No lo escuché. ¿Hacia dónde? Dios le dijo a Abraham: Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela. ¿De dónde? Ya que digo tierra, parentela, sal. Pero en la paracha hebrea, en hebreo dice le leja. ¿Cómo le dijo? Le leja. Le es corazón. Sal de tu interior. Tú tienes una eternidad dentro. Lo que pasa es que el sistema religioso te llenó de culpa. Los dogmas de la iglesia te enseñaron que tú estás lejos de Dios, porque hay mucha iglesia haciéndole un trabajo fino al diablo, haciéndole creer a la gente. Hay iglesias que son embajadas de Lucifer en la tierra. Toda iglesia que te enseñe que tú estás lejos de Dios viene directamente de las tinieblas. Tú no puedes estar lejos de un ser que tú lo llevas adentro. Yo no puedo alejarme. Yo no puedo alejarme de un ser que llevo adentro. Cuando tú te levantas en la mañana, Dios se levantó contigo. Cuando vas al trabajo, Dios está contigo. Cuando tú estás criando a tus hijos, Dios está contigo. Tú no vienes a la iglesia los domingos a buscar a Dios. Tú vienes a presentarme el Dios que tú llevas dentro. Tú vienes a conectar lo que tú tienes dentro con lo que yo llevo dentro. Alguien está aquí en esta hora. Alguien está, gloria a ese Dios maravilloso. Tú no vienes a la iglesia para que te impartan a Dios, porque a Dios tú lo llevas. ¿Alguien lleva a Dios adentro aquí? ¿Alguien lleva a Dios adentro aquí? Levanta la mano. Yo tengo a Dios adentro. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Pero maestro, yo no lo siento. ¿Sabe por qué no lo siente? Porque te doctrinaron para que no lo sientas. Adán le dijo a Eva: antes de tu nacer, me dijeron que el que coma de ese árbol se muere. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a una playa después que me convertí. Yo llegué a esa iglesia en la noche, hermano. Mire, yo miraba todo el mundo así. Dije: no te atrevas a venir hoy, padre. El pastor decía: en cualquier momento viene el gato. Yo no. Al final la culpa me mató. Yo fui y le dije: pastor, si el padre viene esta noche, por favor, dígale que me lleve. ¿Y qué fue lo que usted hizo, hermano Jairo? Yo me fui para la playa ayer. Racananda. Huracanda. Eso fue lo que Dios me mostró en el servicio, que había un anatema en el pueblo. Ay, mi madre. El próximo domingo, el tema de hoy: hay anatema en el pueblo. Y yo allá te cogiendo todos esos cartuchazos. Si te invitan al cine, no te vayas. ¿Sabe los meses que duré yo buscando a Dios? Solo alguien, porque me confundió y me dijo que Dios se había ido porque yo fui a una playa. Me pasaron meses sin sentir a Dios,
Porque me condicionaron. ¿Qué hicieron? Y yo le dije, pastor, yo creo que lo sentí ya. Eso no es así. Faltan más procesos. Mi pastor conocía a Dios, no. Conocía al Dios del dogma. ¿A quién conocía? Un día nos hicieron una campaña en el estadio de la Normal. Y como ya yo estaba en disciplina, aproveché el 2x1. El que vaya para la campaña está en disciplina. Digo, pues yo estoy. Digo, pastor, ¿me quitan la disciplina? Me dice, no. Que la tiene todavía. Cogí para mi campaña. Cuando cojo para la campaña, cayó una presencia, mire ahí, enorme. Y vino un varón. Dijeron, bajen los pastores. Eso fue en el estadio de la Normal. Y a mí siempre me ha gustado colarme para adentro. Yo dije, bueno, en este estadio no hay forma de estar cerca del predicador. Y me metí así. Cuando dijeron pasen los pastores, yo me colé, mire. ¡Fum, fum, fum! Y como 4 ujieras atrás de mí. Hasta que me le perdí a la multitud. Y aparecí sentado en una silla, tranquilito, así que no mira a nadie. Y de repente aparece un varón. Y viene mirando, me está mirando ese gato. Digo, este viene a sacarme para afuera. Y me agarra la mano. Me dice, tú eres un hombre de Dios. Cuando él iba a empezar a ahogar, yo le dije, varón, yo fui a la playa. Porque yo creo que ya Dios me va a hablar de la playa. Rompí la profecía. Y el varón me dijo, levante la mano, ministro. Me dijo, ministro, y yo me sentí bien. 2 platos para mí. Dije, aquí yo pertenezco. Y me dijo, así te dice el Señor, tú vas a viajar a muchas naciones. Busca un lapicero porque estaba. Ese tipo yo no sé dónde rayo salió. Bueno, estaba por aquí en estoy predicando. El tipo era medio loco, ¿sabes? Pero estaba pegado del cielo. Y me saca el lapicero, escribe, tú no eres evangelista. Digo, no, así no. Yo no vuelvo a la playa si usted no quiere. Pero yo soy evangelista. Porque cuando yo me convertí, estaba de moda el evangelista. Y ese evangelista nada más era ¡fuego! Yo veo los demonios que vienen entrando. Para usted ser evangelista nada más tiene que mencionar mucho al diablo, inventarse visiones que no pasaban. Y como todos eran ciegos y nadie veía, ya se la creía. Pero tú no eres evangelista. Tú eres maestro. Y yo me acordé de la escuela dominical. Como maestro de escuela dominical. ¿Y quién va a la escuela dominical? Hey, luego ya mátame, ya mátame, quítame la vida. Pero tú eres un maestro. Yo me quedé con la palabra. Y me fui. Cuando llegué a mi iglesia, y el pastor tenía el informe, porque yo andaba como con 15 gente de la iglesia. Yo no iba a estar en disciplina yo solo. Vamos a compartir el asunto. Cuando llegué temprano, abrí la iglesia y no hallaba la iglesia, la abrí. Cuando la gente de la iglesia empezaron a llegar, yo tenía sorprendido en llamarada ahí. Ahí había una gloria. Y yo siéntese ahí todos. Ustedes saben que yo como maestro. Sí, porque yo soy maestro. Mi pastor me dice, ¿qué es lo que le pasa, varón? Digo, no, que yo soy maestro de la palabra. Hay 5 ministerios, Efesios capítulo 4, verso 11. Y dice, el Padre me constituyó maestro por la boca de un hombre de Dios. Dice, usted lo que tiene es 4 meses de cristiano. Usted no es ningún maestro. ¿Qué usted sabe de la Biblia? Porque saben que el que nunca ha conocido a Dios siempre va a tratar de pisotear al que tiene el llamado.
Por eso no pisotea a nadie, porque Dios te da sorpresa. ¿Qué es lo que Dios te da? ¿Quién iba a pensar que el asno, el burro, iba a ser un profeta? Si Dios usó un asno, te va a usar a ti. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien puede creer en eso aquí hoy? Si tú sueñas con tener un don divino, lo tienes. ¿Quién tiene un don divino aquí? Deja que tu don se desarrolle. No le creas al sistema religioso que quiere apagar la luz que tú llevas. ¿Dónde está la luz? Y yo le dije, entonces, ¿cómo yo soy maestro, pastor? Me dijo, vaya al instituto bíblico, que usted va a ser maestro. Después que usted termine de estudiar 3 años. Dije, tranquilo, yo me voy. Ahí cogí para mi instituto. Me ponía a leer la biblioteca. Luego me di cuenta que todo lo que me estaban enseñando era doctrina de ellos mismos. Y yo leyendo libros, leo. Se me clavaban los ojos y la mayoría estaban ciegos. Y en el mundo de los ciegos el tuerto es un rey. Ya en el segundo año yo era maestro, no maestro nada más, maestro de maestro. Todos estaban ciegos. Yo era de los poquitos que veía. A veces tú tienes que salir de la aldea. ¿Salir de dónde? Para escuchar la voz de Dios, nuevas dimensiones. Punto número 4. Hay que salir del cuadro y de la jaula. ¿Dónde hay que salir? Es imposible que yo aprendiera a escuchar la voz de Dios al lado de un hombre que no la conocía. Es que se levantaba en mi iglesia y decía que Dios le dijo una palabra, el pastor decía mentira, porque la voz de Dios estaba callada, porque Dios solamente podía hablar a través de él. Hay hombres que se creen tan ungidos que el pueblo, Dios no le puede hablar sino a través de ellos. Los intérpretes han hecho que el pueblo crea que Dios no le habla, y Dios le habla a su pueblo todos los días. ¿Alguien ha escuchado la voz de Dios aquí? Y cuando le dije un día al pastor, le digo, pastor, ya cumplí mi condena. La condena de 3 años en el instituto bíblico, con una corbata hasta el cuello, camisa blanca, afeitado y pelado, 4 cuadras caminando para adentro, 3 años de mi vida ahí. Ya me hice un maestro. ¿Me dice qué? Y voy a una iglesia un domingo de visita y encuentro a toda esa gente. Levante la mano así. Todo el mundo adorando y yo sentado en mi silla porque yo era maestro. ¿Yo era qué? Pero yo veo a todo el mundo adorando y llorando y yo veo, pero qué fingidoras. Pero se sentía algo raro. Digo, bueno, esto se sentía diferente. Y esa gente levantaba las manos, rindo mi ser, rindo mi corazón. Y la gente millonaria. Y yo sin un peso en los bolsillos y que empopado que soy maestro. Cuando termina el culto, se me acerca un hermano y me dice, varón, cuando tú vengas al culto, tú eres nuevo, tú quieres aceptar a Jesús. Denme en ese púlpito para que ustedes vean que lo prendo. Y ahí vino, en lo que ella me está hablando así, viene alguien que se llama el General Vega, que creo que está vivo todavía. Alguien tiene que conocerlo, que andaba evangelizando dominicano. Y ella pasa que me dijo, en el nombre de Jesús, repite conmigo, Padre. Digo, Padre, en el nombre de Jesús, escribe mi nombre. ¡Pam! Me hice la oración de fe, me convertí de nuevo. Me convertí. Entonces empecé a ir los domingos ahí. En mi iglesia yo era, en mi iglesia local, yo era el maestro. ¿Qué yo era? Lleno de ego. En esta iglesia yo era un nuevo creyente que no sabía adorar a Dios. Entonces el ego me decía, no, vete para tu iglesia. En mi iglesia local todos los domingos me mencionaba, me decía, pastor, el hermano Jairo, un ejemplo, un ministro. Amén. Aquí yo era uno más que ni adorar sabía.
hay escenarios que para manipularte alimentan tu ego. ¿Qué alimentan? Tú no ves que conoce a Monchito, que tiene todo que usted es presidente de los pasaguas del pastor. Y usted que es vicepresidenta de los lavabaños. Y usted que es tesorero de los que le secan el sudor. Esas iglesias que manipulan mantienen a la gente drogada con un carguito. El pastor me dijo: usted va a ser el próximo pastor de esta iglesia. Yo le dije: pastor, yo le voy a ser sincero, yo estoy yendo los domingos a otra iglesia. No se moleste conmigo, pero ahí se siente algo extraño. Ese pastor, voy a ir con usted, porque ya yo había empezado a trabajar y yo ganaba 10,000. El 10% hay que cuidarlo. No era que el pastor me amaba, es que ese 10% no estaba llegando completo. Yo lo dividía 5 y 5. Y lo invito para la iglesia al pastor, pero ya yo sabía levantar mi mano. Cuando voy con el pastor, que empezó ese pueblo a adorar al Cordero, a exaltar al Cordero de gloria. ¿Alguien le va a dar a Dios hoy? Y empezaron a levantar la mano y la gente rendida. Y yo de rodillas alabando a Dios, que ya yo estoy copiando lo que la gente hace. Y cuando abro los ojos así, esos ojos, allá está el pastor como estaba yo al principio. Como Daniel, así con la mano cruzada. Ese pastor no dijo un amén el culto entero. Y cuando salimos me dijo: varón, lo que Dios me habló en este lugar es que de salvación nada más estaban nosotros dos aquí. Esto es una iglesia satánica. Si se fija, cuando yo levanto la mano, a veces bajan las cruces así. El pastor hizo 2 veces así. Y yo lo miré y le dije: pastor, le voy a ser sincero. Si esta gente tienen al diablo, yo me voy a quedar aquí. Usted sabe que el mal comido no piensa y después del culto dan una comidita. Y esta gente, al ellos tratarme como nuevo creyente, me aman. Allí, a mí me está llevando el diablo, pero como estoy aquí, que me alimentan él. Toda la profecía que me venían a mí era buena. Y yo quiero escuchar al viejo. Yo quiero aprender a escuchar el Espíritu de Dios. Y un día se me fue mi domingo, y cuando llegué ese domingo, están sumergidos en adoración y me meto en adoración. Ellos invitaban mucho al difunto Julio Melgar, yo lo conocí en esa iglesia, porque esa iglesia es de adoración en Dominicana. Y cuando hicieron el llamado, yo pasé y ese hombre me tocó la mano y yo sentí que algo divino vino. A veces es mejor un día en su presencia. Eso es lo que le hace falta a este mundo. No dogma, no religión. Es la presencia de Dios. Alguien da gloria a Dios. Alguien da gloria a Dios. La presencia de Dios te va a hacer el hombre y la mujer más feliz del mundo. Por más que te prometan jipeta, por más que te prometan casa, por más que te prometan sanidad, lo mejor que tú tienes es llevar a tu casa la presencia de Dios. La presencia de Dios lo llena todo. El que tiene su presencia no vive en carencia. El que tiene su presencia no tiene depresión. El que tiene su presencia puede aguantar las calamidades más grandes de este mundo. El que tiene su presencia se acuesta en un desierto y amanece en un manantial. ¿Alguien está aquí hoy? El que tiene su presencia en una noche está en una cárcel y al otro día 6 segundos en un palacio. La presencia de Dios te puede marcar y cambiarlo todo de un momento a otro. ¿Alguien da gloria a Dios por su presencia? ¿Alguien da gloria a Dios por su presencia? Oiga, y se terminó el culto y yo seguía ahí adorando como un loco. Y que se acaba la iglesia me dijo: varón, se terminó el culto de las 10. En una hora empieza el de las 2. Digo, yo me quedo aquí. Yo no sé lo que ustedes tienen, pero yo siento algo lindo aquí. Y esto es lo que yo quiero. Yo quiero aprender a adorar al Padre. Dios no anda buscando gente regresada de un instituto. Dios no está buscando gente que aprendiera el hebreo y el griego que yo estudié.
Dios no estaba buscando gente que supiera las 95 tesis de Lutero. Dios estaba buscando un corazón contrito para él postrarse a él. Y cuando aprendí a postrarme, entonces Dios se manifestó. Tú no vas a sentir a Dios hasta que tú no restaures tu corazón y tu altar, que está lleno de ego. Delante de Dios no somos nada. ¿Alguien te adora que ese Dios maravilloso? ¿Alguien te adora su presencia hoy? ¿Alguien puede levantar su mano y adorar su presencia? Diga conmigo, en su presencia hay plenitud de gozo. Tópale que está a su lado, dile, en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia. ¿Qué es lo que hay en su presencia? ¿Qué es lo que hay en su presencia? Punto número 5. Diga conmigo, punto número 5. El mejor lugar para escuchar la voz de Dios, ¿sabe dónde es? En su presencia. ¿Cuál es el mejor lugar para escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas profecías no te han dado que tú no has sentido nada? ¿Cuántos lugares tú has ido que se habla de Dios pero Dios no está presente? No es que se hable de Él, es que Él se manifieste. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Esta es una casa donde su presencia habita permanentemente. Diga conmigo, en su presencia. Punto número 6. Diga conmigo, tengo que quebrantar el orgullo. No lo escuché. Tengo que quebrantar. ¿Qué cosa? Para aprender a escuchar la voz de Dios tengo que quebrantar. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que tengo que quebrantar? Jesús llegó a una casa y está sentado con un fariseo y los discípulos. Y llega una mujer con un perfume. Esta mujer le mira los pies a Jesús, los mismos pies que los demás miraban, y lo veían lleno de polvo, porque ella no lo vio lleno de polvo. Ella dijo, en esos pies yo voy a ser transformada. Y ella fue, agarró su perfume de alabastro y se tiró a los pies del maestro. Entonces se tiró. Los que la rodeaban decían, si este fuera profeta, supiera que esta mujer es prostituta. No hay mejor lugar que tú llevar una condición con la que tú luches que a los pies del maestro. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero tus imperfecciones no se las confiese a hombre. Vete a los pies del... ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está aquí hoy? Tus imperfecciones se sanan en los pies del maestro. ¿Alguien da gloria a Dios? Y esta mujer se postró ante él. ¿Qué hizo? Se postró y con sus lágrimas lavó sus pies, y con su gloria, que era su pelo, lo secó. A veces el último paso que te falta es el orgullo. Yo no sé cómo la gente de esta generación lee la Biblia, porque veo tantos hombres de Dios altivos. Veo tantas paradas para llegar al hombre de Dios, que a veces me pregunto si realmente leen la Biblia. La Biblia dice que Dios ama al humilde y al altivo lo mira de lejos. A veces estamos buscando palabras proféticas en gente que Dios lo está mirando. Y ella se postró en tierra, y cuando termina de lavar sus pies, todos la veían como prostituta, pero Jesús la miró con compasión. Si tú quieres sentir el Padre, ve a Él tal y como eres. No te escondas detrás de la religión. Póngase de pie en esta noche. Su presencia lo es todo. En tu allí hay